aplauso. En el comienzo, el Dios de lo invisible dominaba en la eternidad de su reino espiritual. Desde siempre, Él es el Todopoderoso que gobierna en la forma de la Santa Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su trono de gobierno, todos los seres angelicales que había creado le adoraban y le servían. Pero, en su mentalidad creativa, latía con fuerza el deseo de manifestar su grandeza y su poder en un mundo físico y material que contuviera planetas, estrellas y a la Tierra, la que sería la habitación de su máxima creación, el hombre. El diseño era establecer su reino en el mundo material, con todos los hombres creados a su imagen y semejanza, a los cuales también había predestinado para que fueran conforme al que sería llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios había planeado de antemano entregar el reino a su Hijo y hacerlo rey mediante la victoria sobre todos sus enemigos, aquellos a los que había expulsado del cielo, echándolos al abismo de las tinieblas. En su tiempo perfecto, Dios creó lo que había diseñado, hizo la tierra de su gobernante, al ser humano, quien ejercía dominio sobre todo lo que Dios había entregado. Pero el enemigo de Dios y de sus obras atacó disociando la mentalidad del hombre y mediante el engaño le arrebató el gobierno, lo esclavizó al pecado y desató el caos y la anarquía contra Dios. Desde entonces y por muchos siglos, los moradores de la tierra han vivido sufriendo la opresión y el dolor de estar destituidos de la gloria de Dios, su Creador. Pero Dios tenía un plan perfecto y era hora de cumplirlo. Entonces, envió a la tierra a su Hijo en forma de hombre, a rescatar a los que habiendo sido predestinados para ser conforme a Él, se hallaban extraviados y confundidos bajo el yugo de la potestad de las tinieblas. El Cristo, el Cordero de Dios, el Redentor del mundo, llevó en su cuerpo todo el pecado, la enfermedad, la ruina y la maldición, padeciendo de los judíos y del imperio romano todo el castigo que merecían los escogidos, pero venció a sus enemigos triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario y resucitando por el poder de Dios que operó en él por el Espíritu Santo. El Cristo resucitado se manifestó en la tierra por 40 días y luego fue levantado a los cielos donde el Padre lo sentó a su diestra, entregándole todo el poder, autoridad y dominio en cielo y tierra, coronándole como Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde entonces, por el anuncio del reino de Dios, su obra redentora y la manifestación del poder del Espíritu Santo, Él viene levantando a los escogidos y haciéndoles reyes y sacerdotes para Dios. El Rey de Reyes primero llamó a sus reyes y limpiando sus pecados, les dio vida eterna y vida en abundancia, para que volvieran a la gloria del Padre y fueran verdaderos hijos de Dios como Él. También les ha dado su reino, para que reinen en vida, para
que sean manifestación del poder de Dios en la tierra. Hoy eres dichoso porque has venido al encuentro del reino de Dios